Va. ¡Bastardo! Con suerte. El cine mexicano atraviesa hoy una de sus peores crisis, al menos en lo que yo llevo trabajando dentro de la industria, lo cual representa 7, casi 8 años ya. Se dice que el cine mexicano hoy en día tiene un retroceso de más de 20 años y es imposible que nosotros sigamos ignorando la recesión actual dentro de la industria que por lo menos lleva ya 6 meses. Y es sorprendente que ninguno de nosotros esté hablando abiertamente de ello. Y si bien una de las principales inyecciones de dinero o de recursos para nuestra industria proviene de Estados Unidos, creo que justamente la industria estadounidense nos debería de servir como ejemplo para manifestar la falta de trabajo, para manifestar los abusos laborales y los sueldos súper pequeños por los que atravesamos en este momento. Pero nadie dice nada, nadie nos da respuestas y lo mismo pasa con los grandes productores, los directores consagrados, las casas productoras o los estudios. Parece que todo el mundo estamos caminando en una misma calle llena de neblina. Hubo un momento hace unas cuantas semanas, unas 3 o 4 semanas, en las que nadie, al menos en mi círculo cercano, y estoy hablando de un círculo pequeño, unas 10 personas más o menos, nadie de nosotros tenía trabajo, todos estábamos desempleados. Y si bien por fortuna hoy ya encontramos trabajo, pues creo que encontramos trabajo solo porque accedimos a salarios más bajos o accedimos a ejecutar puestos que no nos gusta ejecutar o accedimos a ser comerciales, cosa que no es propiamente parte de la industria cinematográfica. Y me urge que hablemos de todo esto aprovechando que hace unos 15 días pues se publicó el Anuario Estadístico del Cine Mexicano del 2024. Sé que hasta ahora he dedicado este espacio a ser cagado, a ser irreverente, para que te rías e invitar a las personas a expandir su horizonte cinematográfico, pero hoy me voy a tomar la libertad de ser un poco más técnico, porque si bien es cierto que yo hago este podcast solito, o sea, yo pongo el iPhone, yo conecto el micrófono, les doy rec, me grabo, yo mismo edito y subo los videos, pues creo que las personas que interactúan de manera indirecta, las personas que ven y que escuchan este podcast, la mayoría, si no es que todas, son parte de la industria cinematográfica, así que aprovechando que ya estamos todos aquí reunidos para escuchar la palabra del Señor, pues sí creo que es importante que tengas esta información, porque ya lo dijo Charlie Brown en la última transmisión de MasterChef México, pues la información es poder. Entonces, este episodio es para ti, mi querido amigo, que ya llevas 7 años consecutivos siendo PA, pero que todavía no puedes leer una hoja de llamado, o para ti que eres un inventado asistente de Unit, pero que aún te trabas a leer en voz alta, o para ti, mi querido amigo actor, que lleva encasillado en un solo personaje desde que estudiaba la secundaria, y también para ti, mi pseudo asistente de dirección, que mágicamente puedes cambiar del canal 1 al canal 3 en .25 segundos. Para que ustedes no tengan que comprar el anuario y no tengan que investigar, aquí estoy yo para darles información que cura. Quisiera empezar este episodio citando a un tal Michel Franco, porque hace no mucho vi una de sus entrevistas y en ella él planteaba que no creía que hubiera directores que hicieran películas para ellos mismos y planteó una pregunta bastante interesante. Si a ti como director te dieran la oportunidad de hacer una película con dinero ilimitado, pero la única condición para realizar esa película es que una vez terminada nadie, absolutamente nadie la iba a ver más que tú, ¿la harías? Lo cual me hizo pensar que, obviamente, a nivel entretenimiento, pues no es una opción siquiera pensable. ¿Por qué? Porque pues el entretenimiento es una industria y por lo cual tienes que generar ganancias y obviamente invertir en una película multimillonaria que no te va a dar ni una ganancia, pues no es opción. Y en términos artísticos me parece un poco lo mismo y obviamente es una opinión meramente personal.
Pero para mí, pues el arte es un sinónimo de conexión. Entonces, si no hay conexión, me parece que no tiene sentido hacer dicha película. El punto es que hacer, exhibir y distribuir cine, no solo en México, sino en cualquier parte del mundo, me parece una tarea titánica y casi inhumana. Este deseo de contar algo a través del cine, pues me parece que por lo menos una vez que ya tienes un largometraje, pues sí tiene que ser exhibido y visionado. Si no, pues pierde todo el sentido, la verdad. Pero bueno, hablemos del Anuario Estadístico del Cine Mexicano, que para quien no sepa qué es el anuario, pues prácticamente es un estudio sobre la actividad cinematográfica en México, un estudio realizado por el IMCINE, quienes recaudan información, la grafican, la comparan y la publican en un libro todo muy precioso, y me parece que ya llevan 14 años consecutivos publicando dicho estudio. Pero bueno, ya entrando en tema, el anuario arroja que el precio promedio del boleto en las salas del cine llegó a los 70 pesos en el 2024, lo cual si lo comparamos con los precios de algunos otros países, pues representa realmente un precio un tanto bajo, pero si ponemos sobre la mesa la actualidad económica del mexicano, pues representa un precio un tanto elevado. El 98% de las personas en pobreza no se pueden permitir una ida al cine porque no solo representan los 70 pesos del boleto, representa el traslado en el cual muchas veces está lleno de inseguridades. Pero bueno, supongamos que en tu colonia pues no existe inseguridad, entonces es el precio del boleto más el precio de tu trayecto si es que agarras transporte público o tu auto personal. Que si agarras tu auto personal, aparte de la gasolina, va a representar un estacionamiento. Pero bueno, supongamos que aquí todo el mundo tenemos mucha suerte y tenemos una sala de cine que nos quede caminando. Pues la otra variante es salir de nuestras casas ya comidos y bebidos, porque recordemos que hay muchos estudios que demuestran que el verdadero negocio, las verdaderas ganancias de los cines comerciales está en la dulcería y por eso los precios exorbitantes en todos los alimentos, en las palomitas, en los nachos, en los refrescos, en los juguitos, en los helados, todo es exageradamente caro. Y bueno, si aunado a eso le unimos que todavía de la película que dura hora y media, vamos a tener que soportar antes unos 20 o 30 minutos de comerciales, pues la verdad es que no es un modelo bastante atractivo para la mayoría de nosotros. Lo cual nos lleva a un promedio de 1.6 boletos por habitante. Lo cual quiere decir que el mexicano no está yendo al cine, pero eso no es lo más preocupante. El mexicano ya tampoco está trabajando en el cine. El año pasado, en 2024, fuimos 21.579 personas las que cubrimos algún puesto de trabajo dentro de la industria cinematográfica. Pero en 2019 éramos 35.342 personas, lo cual quiere decir que en los últimos 5 años más de un tercio de las personas pues han tenido que renunciar a la industria. Y me parece que tiene que ver directamente con las condiciones laborales que se sufre dentro de la industria. A ver, voy a hablar un poquito de mi caso y me parece que yo he levantado y sostenido mi carrera profesional con una convicción un tanto rigurosa en lo que atañe a lo creativo, a lo artístico y al aprendizaje. O sea, yo sí creo tenido los huevos suficientes como para decir quiero hacer este proyecto, no quiero trabajar con estos productores, no quiero trabajar en esta casa productora porque se dice que son horribles, pero sí quiero entrar a esta película, sí quiero hacer este proyecto por múltiples razones. O sea, yo elijo los proyectos porque o me mama el guión, o admiro mucho al director, o mi jefe directo es una eminencia y entonces quiero aprender de él. Y en todos los casos han sido así, menos en uno que ahorita les platico. Pero no todas las personas tienen esa oportunidad, pues muchas personas tienen hijos, tienen familia que sostener, o muchas personas también les encanta gastar dinero, lo cual no está mal, y entonces pues necesitan ingresos fijos durante todo el tiempo. Y a ver, a inicios del año pasado yo sí me prostituí, hice una serie
que por suerte para mí solo duró 3 o 4 semanas, pero pues era una serie larguísima. Y en dicha serie, de pronto un día nos quitaron el camper de dirección, de producción, porque se supone que ya no había dinero. Entonces nos hacían trabajar literalmente en la banqueta. Y obviamente si pasaba algo, si llovía, si nos asaltaban, pues la producción no iba a pagar las computadoras en las que trabajábamos, que son computadoras personales, o no nos iban a pagar nuestros teléfonos. Claro que no iban a dar la cara por nosotros. Entonces, pues obviamente terminé gritoneándome con el asistente del productor, etcétera, etcétera. Y bueno, pues acabó el capítulo para el cual yo estaba contratado y pues no me despidieron y tampoco tuve la necesidad de renunciar. Pero sí son condiciones laborales deplorables. Y son condiciones laborales pues tristemente normalizadas en este país y que obviamente pues para muchas personas no son normales, no son soportables y obviamente renuncian a la industria. Y yo he conocido un par de esas personas y de verdad son personas sumamente creativas, sumamente talentosas. Y la única que pierde cuando ellos renuncian, pues es la industria. Nos perdemos de grandes directores, nos perdemos de grandes fotógrafos, pues sí, de grandes personalidades, ni modo. Pero bueno, sigamos hablando de las estadísticas del anuario. En el 2024 se produjeron 240 largometrajes de ficción y 95 documentales, 335 largometrajes en total, 14 más que en 2023, lo cual es un número bastante grande. Y pareciera que la industria pues está produciendo mucho y nos debería de llenar de felicidad, pero el número preocupante es el contraste entre las películas que se producen y las películas que se estrenan. Apenas el 24% de las películas que se producen al año se estrenan en salas de cine. 24% es un número muy bajito y entiendo que hay nuevas maneras de exhibición como el streaming, pero dudo que eso sea suficiente como para que esto sea un negocio. Y de esas películas que se estrenan, solo el 47% llegan a más de 10 salas en todo el país. O sea, prácticamente solo el 50% del cine que se estrena en salas llega a más de 10. Y no olvidemos que en el país hay más de 7.300 salas disponibles. Es un número realmente alarmante, preocupante y triste. La participación del cine mexicano en taquilla es apenas del 4%, una cuota de mercado sumamente triste y sumamente preocupante porque ya son 4 años que llevamos repitiendo este mismo número. No olvidemos que en sexenios pasados se vendían más de 30 millones de boletos al año y en los últimos 4 años solo se han vendido 9 millones. Para cualquier modelo económico de cualquier industria, pues es un número sumamente alarmante. El cine mexicano no está encontrando a su público ni siquiera en su propio país. Y entiendo que hay películas malas dentro del cine mexicano. Entiendo que todo el mundo nos estamos quejando siempre que de los Derbez, que de Marta, que de Omar, etcétera, etcétera, pero cada vez que una de esas películas se estrena son las únicas películas que recaudan fondos realmente. El año pasado, en 2024, la película mexicana más taquillera fue El Candidato Honesto y la segunda fue El Roomie. Entonces, nos guste o no, son películas que van a seguir generando dinero y van a seguir generando trabajo. Y otro punto que me llamó mucho la atención dentro del anuario es que esta idea de que todo se filma dentro de la Ciudad de México pues ya no es tan cierta. En 2024 apenas el 22.9% de los rodajes ocurrieron dentro de la capital. Le siguió Jalisco con el 14.2% y Baja California con el 5%. En los estados de la costa sur como Guerrero, Oaxaca y Chiapas ocurrió el 10% de las filmaciones.
En contraste, el anuario confirma lo que ya sabíamos, que Tlaxcala no existe, que junto con Nayarit fueron los únicos estados con el 0% de las filmaciones en 2024. Otro dato, que al menos este sí me trajo un poco de sabor dulce a esta miserable vida, es que el 58.7% de las películas producidas en 2024 tuvieron un financiamiento 100% privado. El otro 41% pues sí recibió algún apoyo público, llámese Eficine, Fucine, etc. Pero me da gusto saber que como mexicanos tenemos los huevos suficientes para financiar nuestra película sin la necesidad de acudir al Estado y a papá gobierno. Sobre el costo promedio de las películas mexicanas, pues bueno, fue de apenas 13.8 millones de pesos en 2024. Un número otra vez alarmante, sobre todo si vemos los años anteriores, que por ejemplo en 2023 una película costaba en promedio 19.4 millones de pesos. O sea que en 2023 teníamos 5 millones de pesos más para producir una película que en 2024. Si vemos la tabla del IMCINE, es evidente que existe una tendencia a la baja y que también esto va a impactar directamente en las condiciones laborales que, como ya dijimos, pues muchas veces son deplorables. Otro dato de interés es que del total de personas involucradas en actividades de producción cinematográfica, un 39% fueron mujeres. En el año 2024, de todos los largometrajes producidos, el 24% de ellos fue dirigido por mujeres, 35% fue escrito por mujeres, 20% fotografiado por mujeres y el 48% producido por mujeres, casi la micha. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para expresar una opinión que obvio es meramente personal. Y es que sí creo que urge ya tener una igualdad de género dentro de la industria, pero también creo que a nosotros como creadores nos debería de importar nada la cantidad de hombres o la cantidad de mujeres que hay dentro del crew. Y antes de que alguien se empute y empiece a gritar, me voy a explicar. Yo, cada vez que levanto un cortometraje, ya sea estudiantil o profesional, lo único que me importa es juntar la mayor cantidad de talento en el crew. No importa si son mujeres, no me importa si son hombres, no me importa si son quimeras. Lo que yo quiero es tener la mayor cantidad de talento en pro a la ficción, en pro al cortometraje. Y creo que ese pensamiento se debería de replicar en las películas y en las series. Porque no vas a dejar de contratar a alguien talentoso solo para que haya igualdad de género. Sé que suena un tanto drástico, ojalá me entiendan, ojalá nadie se lo tome personal. Sí necesitamos una igualdad de género, pero no olvidemos que estamos creando a veces entretenimiento, a veces arte. Pero necesitamos el mayor número de talento, no el mayor número de hombres o no el mayor número de mujeres. Anyway, sigamos con esto. Más datos reveladores es que hay 253 festivales y eventos de cine, 5 veces más de los que había hace 15 años. 30 de esos festivales están en su primera edición y 38 en su segunda. 60 festivales cumplen más de 10 años. Y dato curioso, el 46% de esos festivales ocurre en el corredor de septiembre a noviembre, por si a ustedes les sirve y están haciendo su película, su cortometraje y quieren festivalearlo. Y bueno, ya por último, algo de lo que no quería hablar, pero que creo que es inevitable, es la animación. Y a ver, yo no quería hablar porque yo soy un tanto ajeno a la animación, a mí nunca me ha llamado tanto la atención. Nunca he dirigido, nunca he escrito y casi no consumo animación. Pero si bien ya todos los datos dichos aquí fueron alarmantes, me parece que el de la animación es todavía un poco más. Hay miles de egresados cada año de escuelas, de cursos, de posgrados de animación. Y el anuario nos dice que la animación es de lo que menos se produce en México.
Se dice que se produce la misma cantidad de largometrajes de animación que de cine experimental, o sea, 2 al año, y de esos 2 solo uno se estrena. Y a ver, yo no sé si a los estudiantes les dicen esto a la hora de entrar a la escuela o si al menos les informan que existe el anuario estadístico para que ellos lo vean con sus propios ojos. Yo no sé, pero dudo mucho que la industria del comercial dé espacio a que todos ellos encuentren trabajo. Entonces, pues sí, hagamos conciencia al menos de esto. Y bueno, todo esto fue un llamado para que hagamos conciencia de la manera tan errática en la que estamos produciendo cine mexicano. Un cine que no está encontrando su público ni siquiera en su propio país y que mucho menos lo va a encontrar en alrededor del mundo. Entonces yo creo, esta es mi opinión personal, que es momento de empezar a invertir en la distribución y en el marketing, que creo que es el verdadero cáncer del cine mexicano. Porque cuando una película mexicana logra estrenarse, llega a ese estreno sin un peso para su distribución, sin un peso para su marketing, y pues es la causa de que nadie vea esas películas. Entonces, pues si somos capaces de hacer 240 películas en un año, que son un chingo, pues me parece bastante inteligente no hacer 240, hacer la mitad, y que todo ese dinero que nos ahorramos en producción pues se vaya al marketing y a la distribución. Aprendamos, por ejemplo, de Anora, que fue la gran ganadora de los Óscares este año, que su inversión en marketing y distribución fue mucho más que la mera producción de la película. Y así se ganan Óscares. Entonces, pues sí, ojalá encontremos una mejor manera de distribuir nuestras películas. Eso es todo, los quiero mucho. Prometo que el próximo capítulo ya voy a ser cagado. Justo no quería yo hacer este capítulo, neta, antes de encender la cámara y el micrófono. Yo estaba pensando en hacer otra entrega de películas de cinéfilo mamador, pero pues me ganó esto. Es un tema que me frustra un chingo, que me da un chingo de miedo, pues porque no sé qué va a pasar con el futuro, y que con el futuro próximo y el futuro personal. Pues porque el cine es algo que amo y me mama hacerlo y me mama crear. Y bueno, pues no quería callarme. Sigamos siendo resistencia, pero también tomemos acciones, amigos. Besitos. Bye. A todos los queridos radioescuchas se les informa que el conductor de este podcast no tiene papá, dinero ni vergüenza. Las opiniones expresadas en este programa tienen como único fin el de entretener a la audiencia y no necesariamente representan la opinión personal del conductor. Se te informa además que el fin del mundo ya empezó.